salió que iniciara Duelo con Amor? Uf, Venga, tú. yo creo que son muchas variables. La primera, obviamente, es el duelo que Lucía y yo tenemos en común. Es el duelo por pérdida de nuestra mamá. Otro factor, yo creo que diría que fue el factor detonante la pandemia, el encierro, porque, bueno, me atrevería a decir que Lucy estaba muy reciente en su duelo y como que tenía pues a flor de piel muchas más emociones y procesos que yo, pero podía compartir conmigo como algunas imágenes donde había frases para dolientes que han perdido a su mamá. Entonces, una vez en una conversación casual, dijimos como hay que hacer algo de esto en español. O creo que fue idea de Lucy. Y le dije, sí, no hay en español porque todas las que ella me enviaba eran en inglés. Y esa fue una variable. Y la otra, pues yo creo que nuestra profesión. Yo creo que son esas tres variables. Sí. ¿Tú lo ves igual? Sí. Así surgió. Sí. Y ya poco a poco fuimos puliendo cosas y hemos hecho cosas que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a hacer. Sí. ¿Cuál era su... ¿Qué se imaginaban que iba a hacer o cuál era su misión? Pues yo creo que nuestra misión principal eran las frases, ¿no? Como tener una página de Instagram donde hubiera frases, en donde la gente se pudiera como relacionar con estas frases dentro del dolor. Y poco a poco nos fueron llegando mensajes impresionantes de la gente y nos dimos cuenta de que podíamos hacer más que frases. Sí, como que dar acompañamiento a las personas de una manera muy práctica, porque pues uno se proyecta, uno pues se siente identificado cuando lees algo y sobre todo también que el duelo es muy poco hablado y solamente existen como estos grupos como muy específicos para acompañar el duelo y creímos que iba a ser una buena manera de que cualquier persona que haya perdido a un ser querido, no específicamente mamá o papá o así, sino un ser querido, pudiera identificarse y sentirse acompañado a través de una página en español. Ok. Qué curioso, o sea, que saliera como de una falta de contenido en un idioma a diferencia de otro. Porque sí había cosas en español, pero no... como eran páginas como que tenían 3 publicaciones o así, o negocios, y entonces como que dijimos, o sea, una de nuestras reglas de la página es no podemos poner nada en inglés, porque la gente que nos sigue se tiene que ver identificada con el idioma, porque el idioma fuera de todo es más fuerte cuando es tu idioma nativo, sí. Cuando tú hablas de una experiencia dolorosa en otro idioma, como que es una barrera. Pero cuando hablas de esta experiencia dolorosa en tu idioma, las mismas palabras te suenan y dices, fuck. Claro, es como esta idea de que es más fácil decir groserías en otro idioma porque no lo sientes como decirlo en el tuyo, es como tienen otra carga. Es más fácil decir I love you que te amo. Sí. Y de hecho algo interesante es que en inglés grief y grieving es un verbo y en español no tenemos un verbo de estar en duelo. Ay, mamá, no lo había pensado. Y, o sea, se ha ido como usando el término de duelo y entonces los que se dedican a tratar el duelo o acompañarlo ahora llaman a las personas que viven un duelo dolientes. Pero no hay un verbo como en inglés. De grieving. Wow. Es que hay momentos como este que me impacta pues hasta dónde llegan los idiomas, o sea, en nuestro ser y en nuestra vida y en cómo nos impactan. Lucy, ¿cuál ha sido tu experiencia de que, como dijo Desi, tu duelo estaba todavía muy reciente? ¿Y cómo fue llevar eso junto con duelo con amor? O sea, como que qué te dio, no sé, ¿cómo fue esas dos cosas, digamos que al mismo tiempo? No sé, ahí sí. La verdad es que no sé qué contestar. Nunca lo habíamos preguntado. O sea, fue como ir llevando, o sea, siempre que tenemos un grupo de apoyo, por ejemplo, porque tenemos grupos de apoyo donde nos conectamos,
y la gente va compartiendo sus experiencias y nosotros vamos guiando un poco en la parte emocional, nos dimos cuenta, yo siempre comento que mi duelo es muy reciente. Ujú. Y siempre lo comento porque el duelo de Desi está más trabajado o lleva más tiempo. Entonces, obviamente había cosas que yo no podía decir o hablar porque me dan ganas de llorar. O por ejemplo, la meditación. ¿De qué tiempos estamos hablando? O sea, mi mamá se murió el 8 de enero del 2020 y Duelo con Amor empezó en mayo del 2020. Y Desi, ¿el tuyo cuánto tiempo lleva? Mi mamá falleció en abril de 2014. Llevaba 6 años. Uh-huh. Sí, porque lo planeamos en abril y empezar a subir contenido en abril. Y empezamos el 10 de mayo. Ajá, y empezar ¡Ay, así guau! como que muy en forma con toda la meta, o sea, con todo el esfuerzo, el 10 de mayo, como regalo a nuestras mamás. Sí, entonces yo siempre lo comentaba por eso. Por ejemplo, teníamos una meditación que yo no podía guiar. Entonces Desi la guiaba y yo la tomaba y lloraba y así. Bueno, luego decía también lloraba. Pero fue como ir aprendiendo de la gente. Y por ejemplo, en nuestro primer grupo estuvo mi hermana. Entonces, como que juntas pudimos compartir esa parte del duelo. Y de hecho, nuestro primer grupo era solo de hablar. ¿Te acuerdas? Solo hablábamos, o sea, solo platicábamos sobre algún tema y nos dimos cuenta de la falta de educación que hay en psicología y en emociones. Y ya fue cuando dijimos, oye, siento que tenemos que orientar a estas personas. O sea, nosotros también somos dolientes, pero somos psicólogas. Entonces tenemos que meter esta parte porque ellos no saben. O sea, por ejemplo, me acuerdo de un comentario de una de las participantes del enojo, que ella estaba muy enojada y se sentía muy culpable de estar enojada. Y no sabía que el enojo era parte de un duelo. Entonces, como que ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer sesiones establecidas y enseñarles, digamos, orientarlos un poco a la parte de psicología. Y ya nuestros siguientes grupos fueron de que sesión por sesión, el tema de hoy es emociones, el tema de hoy es estilo de afrontamiento, y así. Sí. Pero fue complicado, o sea, no te puedo decir que no fue complicado, pero ha sido una manera en la que le he dado mucho sentido a la muerte de mi mamá. O sea, muchas personas sí me han dicho como, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? ¿El qué? Tener a nuestra responsabilidad un grupo de apoyo de muerte cuando yo acaba de vivir algo así. Pues no sé, como que era mi manera de, no quiero decir nada psicoanalista. Sí. Ajá. Pero era mi manera de darle sentido y darle un buen sentido, como de sacar una obra de arte de un dolor. Eso está bonito. Y por ejemplo, Desi, que, o sea, porque si tu duelo era más, no sé, Lucy dijo viejo. trabajado. Sí, pero más bien, ¿qué notaste? Porque además de tu papel como psicoeducadora o moderadora. Ajá, moderadora en esta cuestión, en tu propia experiencia con tu propio duelo, ¿qué te pasó de pues tu duelo que ya habías trabajado y luego empezar a hacer esto? ¿Qué te dio, o sea, o escuchar a otras personas alimentó algo para tu propio duelo, más allá de lo que tú le pudieras dar a ellos? Sí. O sea, ¿qué pasó con lo que esa experiencia le dio a tu propio duelo? Pues al principio con las frases fue súper alentador, como porque yo no tuve en mi duelo, yo tenía 16, apenas comenzaba Instagram, Instagram no tenía este tipo de contenido, y yo me acuerdo que yo usaba las redes sociales para expresar ahí mi dolor, o sea, Facebook, si tú te metes a mi Facebook y te metes a las publicaciones de 2014, yo publicaba un buen de cosas de mi mamá y escribía o expresaba ahí mucho mi dolor, entonces me alentaba mucho esta idea que alguien podía identificarse o podía sentirse acompañado o que sentía lo mismo. Al momento de hacer nuestra primera red de apoyo, yo no la sentí para mí una red de apoyo, porque justo mi duelo ya llevaba varios años, entonces era como... eran dos, como podría dividirlo en dos. Una parte me movió fibras muy sensibles porque como estaba súper
adolescente e inmadura, nunca tuve un apoyo así, ¿no? Me movió muchas fibras porque dije, wow, lo que yo viví, lo han vivido varias personas a diferente edad, en diferentes contextos del amor, hablando de cómo mueren las personas y quién se les murió, ¿no? Entonces, para mí fue moverme fibras sensibles y ahí fue cuando llevaba yo creo que mucho tiempo por no llorar por cosas así, lloré. Y la otra fue el poder tener como justo un espacio retrasado de lo que no tuve y tuve un espacio para expresar cosas que con muy pocas personas había hecho. Entonces sí fue como una red de apoyo retrasada donde pude decir a lo mejor cosas que nunca había dicho o que había comentado con muy pocas personas porque siempre fui muy reservada con mi duelo y fue como tener un espacio para abrirme y decir algo, y la otra es moverme fibras muy sensibles. Ok. Y por ejemplo, o sea, en el caso de Desi, ya fue su duelo y después entró a psicología, y en tu caso ya estabas en psicología y luego fue tu duelo. ¿Qué, o sea, cada una, qué les dio o qué aportó en estas diferentes secuencias la psicología para, no sé si entender, llevar su duelo? Bueno, yo creo que para mí fue demasiado importante haber sido casi psicóloga, casi estaba graduada, pero sobre todo para el duelo anticipado, más que para el duelo por muerte. Cuando mi mamá se enfermó, yo hablaba muchísimo de que cada quien de mi familia tenía que ir a un psicólogo a trabajar esto. Yo me di cuenta que ya no iba a sobrevivir, y entonces hablé con mi papá y con mi hermana y con todos de que todos teníamos que ir a terapia, a trabajar la aceptación de la muerte. Entonces creo que ahí es donde más me ayudó, y de hecho mi papá y mi hermana sí me han dicho un buen de veces de que gracias a que estudiaste psicología nosotros buscamos ayuda, y fue como un gran ayuda para el proceso, y ya también después de la muerte también, o sea, todos hemos seguido nuestro propio proceso terapéutico. Entonces yo siento que ayudó muchísimo. ¿Tú? ¿Fue al revés? Sí, fue al revés. O sea, no, yo no sabía que podía acompañar mi duelo con un psicólogo. O sea que cuando te pasó cuando eras chiquita no hubo acompañamiento psicológico. Yo tenía exactamente 15, iba a cumplir 16, y una tía lejana que es psicóloga me dijo, cualquier cosa me avisas, ¿no? Y yo, pues obviamente no te voy a avisar. No confío en ella. Y después una amiga de mi mamá me dijo, oye, tengo un contacto. Yo vivía en Córdoba, Veracruz. Entonces me dice, yo tengo un contacto que es una psicóloga aquí en Veracruz, pero escríbele cuando te sientas triste. Y ya, o sea, este era el único referente que yo tenía. Un día le escribí por correo y me contestó, me encantaría acompañarte en tu proceso, pero no puedo hacerlo a través de un mail, ¿no? Y yo no entendí, solo dije, ok. O sea, pero no sabía a qué se refería con acompañarme en mi proceso. Y me dijo, busca a alguien en Córdoba, pero ahí se quedó, ¿no? Mi papá no lo trató, mis abuelos tampoco, así. Entonces yo entro a psicología y después de, como de 3 años o 2, no sé bien la verdad, de que mi mamá fallece, yo me doy cuenta estudiando que debo de ir a acompañar mi proceso o vivirlo, ¿no? Porque ya había vivido etapas de un duelo, pero había muchas cosas. Conscientemente. Había como muchas cosas así, ¿no? Entonces llegué con una psicóloga y no, como que no funcionó su método, su estilo de terapia. Y fui con otra y ahí empecé a trabajar mi duelo y me di cuenta, ya no en la teoría, sino en la práctica, lo importante que es poder acompañar y tratar tu duelo. Y, por ejemplo, llegué a tener como muchas diferencias con mi papá, porque mi papá no lo ha hecho, o tal vez no en la manera como con un psicólogo, sino a su manera, ¿no? O con otras personas empecé a darme cuenta que
eso es un parteaguas o es súper diferente cuando acompañas tu duelo. Entonces yo creo que yo trascendí después de haber tratado mi duelo con un terapeuta, psicoterapeuta. Sí. Sí.